Hola, me llamo Belén. Llevo más de 23 años dedicándome al mundo de la salud y después de tanto tiempo me he dado cuenta de que lo ideal es llegar al origen, tanto de un problema físico, psicoemocional o energético. Todo depende del ordenador central, que es nuestro cerebro. He hecho muchas formaciones, tanto osteopatía, nutrición y dietética, maestra de Reiki, kinesiología, y así os podría enumerar muchas formaciones que durante tantos años he ido aprendiendo. Toda mi vida me he dedicado a esto, es mi pasión. Os podré decir que el mundo de la biodescodificación llegó a mi vida cuando tenía solo 19 años, porque topé con informaciones del Dr. Hammer, una eminencia en el mundo de la medicina, un hombre que era oncólogo, psicólogo y antropólogo, que en el año 81 descodificó todos los tipos de cánceres y muchos tipos de enfermedades. Parte de mi vida ha ido guiada por ese hilo conductor de lo que es la biodescodificación. Y cada cosa que me pasaba en mi vida, ya fuera física o un conflicto emocional, lo filtraba por esa tela o por ese filtro, valga la redundancia, que es la biodescodificación. Ahora mismo puedo deciros que después de 20 años trabajando con la osteopatía, con diferentes pacientes y viendo tantas personas con tantos conflictos, me di cuenta de que el origen es la clave. Y el origen solo lo puede saber la propia persona. Por muchas formaciones o cultura o estudios que yo tenga, nunca voy a poder estar dentro de la persona, dentro de lo que está pensando o de lo que le está sucediendo o de cómo se enfrenta a sus conflictos. Eso solo lo sabes tú, solo lo sabe el propio paciente o cliente, porque a veces decir pacientes es asentar a una persona en que siempre va a estar enfermo. Y la idea es salir de eso, salir del drama, salir de la enfermedad, encontrar los códigos que sostienen nuestros conflictos. Muchas veces pueden venir desde nuestra infancia, a veces vienen de impactos emocionales que hemos ido viviendo. Siempre hay un hilo conductor y un buen biodescodificador actúa como Ariadna. Ariadna es esa mujer en la mitología griega que le dio un hilo a Perseo para que entrara dentro del laberinto, matara al Minotauro y pudiera salir de su propio laberinto. Eso es lo que hace un buen descodificador. Te da el hilo para que tú encuentres el origen de tu enfermedad y encuentres la solución a tu enfermedad, conflicto, alergia, proceso repetido. Muchas veces vemos que parece que ya hemos aprendido algo y se nos vuelve a repetir, con personajes diferentes, con escenarios distintos, pero en base es el mismo conflicto. ¿Eso qué nos dice? Que en el fondo solo hemos acariciado el conflicto. Podemos utilizar elementos de fuera, homeopatía, medicación, otros terapeutas, podemos hacer yoga, meditación, podemos hacer una sesión de Reiki, pero os digo que el pensamiento es la clave. Todo lo que tú hagas que venga de fuera, siempre va a venir de fuera. Y al mismo tiempo eso está creando en tu inconsciente el paradigma de que tú solo no puedes. Yo te digo que tú eres capaz de todo, que tú eres capaz de realmente encontrar qué está sucediendo. A veces no tenemos las suficientes herramientas. Yo ayudo con esas herramientas, pero eres tú el que tiene que ponerlas en práctica y sanarse. ¿Qué quiero decir con esto? No nos lo han enseñado en el colegio. De hecho, siempre nos han hecho codependientes de los medicamentos, de las operaciones o de los médicos. Recuerdo una paciente que llegó a mi consulta con una leucemia. Decía: Belén, yo tenía leucemia. Estuve 5 años esperando un trasplante de médula ósea. Me hicieron el trasplante de médula ósea y a los 8 meses me volvió la leucemia, volvió el cáncer. ¿Qué voy a hacer? ¿Pedir otro trasplante? Si ya sé que no es para siempre. Hasta que yo no sepa qué motivo biológico tiene mi cuerpo para hacer esto, nunca voy a estar tranquila de volver a producir otro cáncer o de tener metástasis. Hablo de cánceres como puedo hablarte de una simple lesión de hombro o de rodilla o sobrecargas en las cervicales o en las lumbares. Hay muchos tipos de formas en las que el cuerpo se expresa. El síntoma, el dolor, para mí es un mensajero. Si tapamos el síntoma o tapamos el dolor, ¿cómo vamos a escuchar al cuerpo? El cuerpo nos informa de que algo está sucediendo y preferimos callarlo con medicamentos o operación corta y pega. Esa no es mi línea. Mi línea realmente es ir al origen y solo tú sabes el origen. La biodescodificación es una escucha más biológica que psicológica,
pero une tres aspectos muy importantes de la salud: la emoción, el pensamiento, sistema neuronal y el cuerpo físico. Os voy a decir una clave muy sencilla para que veáis por dónde voy. Cuando tenemos un conflicto en nuestra vida, nos viene un pensamiento. Ante este pensamiento, creamos una emoción. Ante esta emoción, necesitamos darle solución. Cuando este conflicto y esta emoción no le damos una solución, nuestra biología nos ayuda con su mejor solución. A veces esa solución parece que nos puede afectar o que nos puede matar o que nos puede hacer daño, pero el cuerpo no hace nada sin ningún motivo. Nada. Todo está hilado, todo tiene un sentido común. Os repito, el ordenador central es el que le da las órdenes al cuerpo de manda más enzimas, más células, produce más piel, produciendo una dermatitis, produce más grasa para tener más amortiguación si tenemos impactos. Todo lo que hace el cuerpo tiene un sentido biológico y muy lógico. El problema es que no nos han enseñado a descifrarlo. Yo os puedo decir que el ser humano tiene unos potenciales y unas capacidades increíbles y que solo utilizamos el 5% de nuestra capacidad cerebral. ¿Y si pudiéramos utilizar más? ¿Y si tenemos más sentidos que los 5 o 6 a los que estamos acostumbrados? ¿Y si te digo que realmente tú tienes todas las claves y que no tenemos que ser codependientes ni de terapeutas, que sí, nos ayudan, nos acompañan, ni de fármacos, que bueno, en un momento determinado salvan vidas, ni de homeopatía, que aunque sea muy buena y efectiva, seguimos siendo adictos a algo que viene de fuera? No lo potenciamos nosotros desde dentro. Yo os animo a que observéis el gran poder que tenemos, todos. Y aquí no es cuestión de dones, unos más, otros menos, unos despiertos y otros dormidos. Eso es la conciencia dual. En la conciencia de unidad todos somos iguales y tenemos las mismas capacidades dentro de un margen de aprendizajes que hemos vivido. La biodescodificación llega al origen. La biodescodificación es precisamente entender qué está sucediendo. No solamente en este momento presente. Podemos ver nuestra epigenética, podemos ver todo ese árbol genealógico, todas esas herencias que nos han ido dejando nuestros ancestros, que sin darnos cuenta resolucionamos o por exceso o por defecto para sanar al clan familiar. Hay muchas veces que veo personas que ellos mismos no se han gestionado esta enfermedad con sus pensamientos, que simplemente es un programa o un patrón que repiten generación tras generación. Hay dos cosas distintas. Uno es la epigenética y otro la genética. Investigar, os animo a que lo veáis, porque son dos conceptos distintos. Sé por experiencia que todos vamos avanzando al ritmo que cada uno nos marcamos, que en esta vida ajetreada muchas veces no tenemos tiempo para mirarnos a nosotros. También sé que hay personas que piensan que es más fácil ayudar a otros en sus conflictos que ayudarte a ti mismo. Y te diría que tienes un cuerpo para una vida, no un cuerpo para gestionar y ayudar a 7 vidas. Eso lo hace cada uno. Hay veces que nos ponemos mochilas que no son nuestras. Si realmente te dedicas a ti mismo, si realmente prestas atención a lo que está sucediendo en tu cuerpo, a los síntomas y procesos que hay dentro de ti, es impresionante cómo evolucionamos. Pero eso lo decide cada uno. Yo os quiero hablar un poquito de en qué consiste la biodescodificación y de sus orígenes. La biodescodificación viene del doctor Hammer. En el año 81, este doctor, que era oncólogo, psicólogo y antropólogo, tuvo un suceso que cambiaría la vida de muchas personas y de él primero. Murió su hijo. Su mujer cogió un cáncer de mama. Cogió. Ahora vamos a ver esta palabra que es muy graciosa. Y él generó un cáncer de testículos. Fijaros qué significativo con el hecho de la maternidad o la paternidad. Este hombre, en el hospital que él regentaba, separó una ala médica para hacer estudios psicosomáticos a diferentes personas con diferentes tipos de cáncer. Entonces hizo lo siguiente: todos los cánceres de mama aquí, cáncer de colon aquí, cáncer de próstata aquí, cáncer de pulmón aquí, cáncer de vejiga aquí. Y fue haciéndoles estudios psicosomáticos para ver cuál era el denominador común, cuál era el pensamiento o la emoción que todos tenían, en concreto, para desarrollar este tipo de cáncer.
además de hacer estudios con electrodos en el cerebro para ver los pares craneales que se iban iluminando según el tipo de enfermedad. Esto es mucho más técnico. Lo que yo quiero haceros es una síntesis de todo este estudio enorme que este gran hombre realizó y nos dejó, que yo al Dr. Hammer lo comparo con Nikola Tesla, una persona que su única intención era ayudar realmente. Él demostró en el año 81 que tú te creas la enfermedad y que solo tú te la puedes quitar. Y ahora diréis, no, pero yo no quiero crearme una enfermedad. Por supuesto que no, tú no. Pero el inconsciente es un 95% y nuestro consciente un 5%. ¿Realmente hacemos las cosas desde el consciente? Ahí lo dejo. Deciros que el Dr. Hammer en el año 81 descodificó todos los tipos de cánceres que existían. Porque la medicina llega hasta un punto. Te dice que un tumor es una proliferación de células. Bien, ok. Pero ¿quién ha dado las órdenes al cuerpo para que se genere esa proliferación de células? El cerebro. Bien. ¿Y qué motivo biológico tiene el cerebro? Ahí es donde Hammer hizo todo un estudio sobre este tema. Cuando lo presentó a los médicos, a los hospitales, toda la comunidad científica y médica se puso en contra de él, porque él los llamaba pegaparches. Les decía a los médicos, no vais al origen del problema, pegáis, cortáis, medicáis, pero no vais al origen del problema, sois unos pegaparches. Al decir esto, se enfrentó con toda la empresa farmacéutica y médica. Este hombre fue expulsado del hospital, le quitaron sus titulaciones y estuvo incluso metido en la cárcel por decir que tú te enfermas y que tú te sanas, sin necesidad de nada externo. Esto no es un concepto nuevo, ya en el siglo XI se hablaba de esto. Tenemos muy poca información de lo que es la historia, pero antiguamente las personas se sanaban con el poder de su pensamiento. O cuando utilizaban una hierba, no cortaban la hierba y hacían el ungüento, cogían la frecuencia de la hierba. También las frecuencias, ya sea de música, ya sea de plantas, ya sea de nuestra propia vibración, también sana. Pero cuando entramos en una frecuencia y en otra, eso depende de nuestro pensamiento. Tú puedes hacerle a una persona una sesión de Reiki o ayudarle mucho en una consulta, pero él, con sus pensamientos, va a volver otra vez a generar esa energía baja o a entrar en esos pensamientos negativos que no sabe por qué no puede salir de ellos. Todos tenemos unas creencias, unos valores, nos han educado de una manera, hemos vivido en un entorno social, hemos vivido según una religión o la educación de nuestros padres. Son unas improntas que tenemos, pero yo os diría que poder vivir un presente y un futuro realmente libre sería que no estuviera condicionado por nuestro pasado. Todos esos condicionamientos, creencias y valores de nuestro pasado crean nuestro presente y nuestro futuro. No voy a entrar en física cuántica, pero también está unido con la biodescodificación. De hecho, la física cuántica está dando mucha luz a lo que es la biodescodificación. El Dr. Hammer, esta eminencia del mundo de la medicina, nos dejó muchísima información. De él sale la medicina germánica. Muchas personas han sanado su vida solo siguiendo las enseñanzas de las 5 leyes biológicas de Hammer. Cuando tenemos un impacto más o menos emocionalmente intenso, actúa directamente y al unísono en la psique, en el órgano, en la emoción. Cuando tenemos este impacto emocional y no vemos solución posible, lo vivimos en aislamiento. ¿Para qué se lo voy a contar a nadie si nadie me puede dar solución? Hay un momento que tu biología, si eso está mantenido mucho tiempo, tu biología te va a dar la mejor solución. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una parte del inconsciente es que no entiende la realidad de la ficción. Para el inconsciente asocia datos, hace procesos con la única finalidad de prevalecer la salud y adaptación al ambiente. ¿Qué significa esto? Si para el inconsciente tú le dices esta manzana o esta comida no la puedo digerir, el cerebro va a decir, ok, manda enzimas digestivas, más bacterias o más células para descomponer esto que el cuerpo no puede descomponer. ¿Qué sucede? Que si tú dices, a esta persona no la digiero, esta situación no la trago, a este jefe no lo aguanto, para el inconsciente es lo mismo. Entonces va a mandar las mismas enzimas digestivas, incluso a veces de 3 a 10 veces más potentes que las habituales en un concepto de comida. Cuando esas células o esas bacterias o esas enzimas llegan al aparato digestivo y no hay una materia real que descomponer,
pues se acumulan. Al día siguiente, no lo puedo digerir, más células. Al día siguiente, no lo puedo digerir, es una injusticia, más células, más células, más células. ¿Qué es una proliferación de células que se han quedado estancadas? Un tumor. Ese es el concepto de tumor, proliferación de células. ¿Quién ha dado las órdenes? Tu cerebro. ¿En base a qué? A una necesidad biológica, a un conflicto que no puedes resolver fuera. Como a nivel mental no somos capaces de encontrar la solución, tu cuerpo te ayuda. Deciros que la vida no da puntadas sin hilo y te va a repetir la lección una y otra vez hasta que la aprendes. Para mí es mejor escuchar el síntoma, escuchar el dolor y decir, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Para qué sirve una rodilla? Me duele la rodilla. Ok, ¿para qué nos sirven las rodillas? Me duele la muñeca. Ok, yo fusiono todo mi aprendizaje de 20 años trabajando con la osteopatía, todo lo que conozco sobre la anatomía, sobre cómo funciona nuestro cuerpo, nuestros líquidos, nuestros ligamentos, nuestros músculos, nuestras articulaciones. ¿Para qué sirve ese órgano o para qué sirve esa parte del cuerpo? Esa sería la clave. ¿Para qué sirve? Segundo, ¿en qué momento aparecen los primeros síntomas o el primer dolor? Tercero, ¿qué me quiere decir este dolor o este síntoma? Primero es una señal de alarma, porque el cuerpo expresa lo que la mente calla o lo que la mente no es capaz de procesar o de solucionar. Si yo tengo un síntoma, primero lo observo. Pienso, ¿para qué sirve esta parte del cuerpo? ¿Qué me impide hacer mi lesión o a qué me está obligando a hacer mi lesión? He visto muchos pacientes que me dicen, es que tengo un esguince de tobillo. Ok, ¿para qué sirven los tobillos? La movilidad, para avanzar, para caminar, para ir en diferentes direcciones. ¿Estabas caminando hacia un lugar donde no querías ir? Sí, llevo años diciendo que no quiero ir a trabajar y pum, un esguince. ¿Qué te evita, qué te proporciona tu lesión? ¿No tener que ir a trabajar? Ok, solución biológica. Pues mira, sí, estaba caminando, pero en el fondo era por complacer a mi pareja, pero en el fondo no quería ir. Bien. Digamos que el inconsciente no aguanta la incoherencia. Si somos incoherentes con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, estamos abriendo la puerta a la enfermedad. De verdad, he probado muchas técnicas, nutrición y dietética, hierbas, flores de Bach, reiki, energías, y tengo hasta una maquinita cuántica. He probado muchas cosas a nivel físico, pero de verdad lo que mejor sucede es que nosotros nos hagamos responsables de nuestro cuerpo, que nos hagamos responsables y en lugar de decir, esta enfermedad me la ha mandado Dios, es la casualidad, pobrecito de mí, pensar, ¿qué tengo yo de responsabilidad en esto? No culpa, porque la palabra culpa es como un látigo. No, yo soy responsable de mi cuerpo, soy responsable de mi salud. O le dejamos nuestra salud en manos de otras personas. Yo lo que más veo en consulta son personas que dejan su enfermedad o su lesión en mis manos. Y no soy yo. No hay terapeutas mágicos, no hay pastillitas mágicas. Si una persona no hace su trabajo personal, que no nos extrañe que vuelva otra vez a consulta con los mismos programas o patologías o enfermedades o lesiones. Yo os animo a que nos hagamos responsables de nuestra enfermedad y de nuestro cuerpo, que entremos en coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Porque yo puedo pensar, no me apetece nada cuidar de mi madre, pero jope, es que si no, ¿quién la va a cuidar? Claro, es una obligación y me sentiría mal como hija si no lo hago. Venga, lo voy a hacer. What? Observar. Si realmente quieres hacerlo porque te salga del corazón hacerlo y porque no distorsione el resto de tu vida, hazlo. Pero si lo estás haciendo por cumplir, por quedar bien, por no fallar a otras personas, por hacer lo que todos los demás esperan de ti, estás abriendo la puerta a la enfermedad. Siempre que hagamos algo, que sea realmente porque nos motive, porque lo hagamos de corazón, no por otras expectativas de otras personas, porque las otras personas no están en tu cuerpo ni en tu mente. Hazte responsable de tu cuerpo y de tu mente. La biodescodificación va al origen real. Y esa es la finalidad de mis terapias. Porque vuelvo a decir, después de tantos años viendo pacientes, me di cuenta de que nada viene de fuera. Todo lo proyectamos nosotros. La física por fin está dando luz a todo esto.
Antes un pensamiento, como no tenía un potencial, no se podía hacer una ecuación, parecía que no tenía valor. Y yo os digo que un pensamiento es lo más importante de todo. Primera ley hermetista, Esquilimbalión, muchos libros nos lo han dicho, textos antiguos. Todo comienza por un pensamiento. Y ese pensamiento lo detona todo. Os voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en casa. ¡Ay! Son las 3 de la mañana. Mi hijo no está en casa. Uf, ¿le habrá pasado algo? ¡Ay! ¿Y si he tenido un accidente? ¡Uf! ¿Y si me lo han secuestrado? Fijaros en todo ese imaginario cómo está vuestro cuerpo. La boca se queda la saliva metálica pastosa. El corazón se acelera. La respiración se acelera. Todo vuestro cuerpo está en tensión. ¿Qué ha generado toda una bioquímica en vuestro cuerpo? Un simple pensamiento. Entonces, que a mí me digan que un pensamiento no tiene valor, pues para mí ese es el paradigma antiguo. Los nuevos avances en la neurociencia, en la ciencia, en la medicina, incluso en la religión, nos hacen darnos cuenta de que el poder del pensamiento es increíble. Y no me refiero simplemente a tener un pensamiento positivo, porque muchas veces que los pensamientos positivos apagan y tapan cosas. Tampoco es cuestión de eso. Es cuestión de observarte, sin juicio, sin crítica, escuchando realmente lo que tu cuerpo te quiere decir. Os animo a que cerremos los ojos y de vez en cuando nos chequeemos. Os voy a dar una perlita de salud ahora mismo. Estamos escuchando últimamente mucho sobre el tema del cortisol y nos dan cosas naturales para el cortisol, medicación para el cortisol, pero ¿qué genera el cortisol? Tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el sistema de relajación. El sistema simpático es el sistema de alerta. Cuando estamos en el sistema parasimpático, hay un depredador. No hay tiempo para comer, no hay tiempo para hacer el amor, hay que vaciar esfínteres para tener menos peso, el corazón se acelera para llevar sangre a las partes más distales y poder salir corriendo, y se crea toda una bioquímica en el cuerpo como sistema de alerta. La boca se queda seca, se acelera el pulso, se acelera la respiración y tenemos todo un sistema de alerta en el que no hay tiempo para comer, como he dicho, no hay tiempo para nada. Ok, el sistema parasimpático, tenemos ganas de dormir, de descansar, de hacer el amor, de disfrutar de la comida. El sistema, todos los órganos están haciendo un funcionamiento peristáltico normal. En sistema de alerta no, nos estamos fundiendo nuestros órganos y generando anoradrenalina y muchísimo cortisol. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo saber cuándo estamos en el sistema parasimpático o en el sistema simpático? Muy fácil, observa tu saliva. Si tú ahora mismo tienes la saliva seca, el corazón acelerado, se te mueve alguna parte del cuerpo sin darte cuenta como la pierna, o estás apretando la mandíbula, para tu inconsciente hay un depredador cerca. Y un depredador puede ser tu jefe, puede ser tu hijo, tu marido, tu pareja, puede ser el vecino de al lado que no para de gritar, puede ser la obra que están haciendo enfrente de tu casa y no te puedes relajar. Identificar a vuestros posibles depredadores en la vida, porque ellos están haciendo que inconscientemente vuestro sistema se defienda. La clave, observar la saliva, como he dicho, y observar el pulso y los micromovimientos de vuestro cuerpo. Yo os podría decir que en consulta me fijo más en los movimientos corporales o en los micromovimientos corporales de las personas que en sus palabras o en el tono de voz, porque vuelvo a deciros que el cuerpo muestra lo que la mente calla. A mí me gusta esta técnica porque no es nada invasiva. Realmente es muy coexiva con todo, nos reeducamos sin darnos cuenta. Carl Gustav Jung es un psicólogo de la época de Freud que escribió muchísimos tratados y libros, sobre todo sobre la sombra, cómo aceptar la sombra o integrar la sombra. ¿Sabéis que Jung solo aceptaba a pacientes de más de 40 años? Eso poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque decía que a partir de 40 años es cuando empezamos a integrar las sombras, es cuando empezamos a hacernos preguntas. ¿Y si todo lo que he estado haciendo en la vida es lo que otros esperaban de mí? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Por qué siempre estoy más hacia los demás que observándome a mí? A partir de 40 años dejamos ese piloto automático de estudia, trabaja, un hogar, unos hijos, una casa. Ok, ya tenemos todo eso. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo vamos a realmente tener tiempo para observarnos o para nosotros? Tiempo real, tiempo de calidad para observarnos, para vernos en un espejo,
para ver nuestras reacciones, nuestros pequeños personajes que tenemos. Yo la biodescodificación no la hago sobre libro. ¿Por qué? Porque llevo muchos años haciendo biodescodificación, llevo años integrándola en mi vida, no la aprendí ayer. Os he dado varias claves de por dónde va mi forma de tratar la biodescodificación. Hay muchísimos biodescodificadores. De hecho, Henry Corbera cogió toda la metodología del Dr. Hammer, de la biodescodificación, y él, como era ingeniero, posteriormente estudió también psicología y hacía un curso de milagros, diseñó una metodología de abordaje a los pacientes. Cuando tú haces un curso de bioneuroemoción es maravilloso, pero lo que más te enseña es cómo abordar un caso, cómo observar todas esas áreas. Trabaja con los metaprogramas, con la epigenética, el árbol genealógico, la comunicación asertiva, realmente observar estos patrones o engramas que se nos quedan ante un impacto emocional. Yo lo que hago es fusionar todo eso porque también estudié con Henry Corbera posteriormente, pero tengo mis bases de anatomía y tengo mis bases sobre todo del Dr. Hammer. ¿Por qué tengo estas bases del Dr. Hammer? Porque mi padre murió cuando yo tenía 18 años con 3 cánceres: vejiga, próstata y colon. Yo con 18 años me preguntaba, ¿por qué la gente enferma? ¿Por qué la gente muere? Y no me cuadraban las historias que me contaban. Entonces empecé a investigar y apareció el Dr. Hammer. Lo vi en una conferencia en Radio Televisión Española y dije, wow, este hombre está hablando de los 3 cánceres que tuvo mi padre y parece que lo está describiendo tal cual, su personalidad, cómo se enfrentaba a las situaciones, cómo vivía estos procesos emocionales, cómo este hombre puede conocer a mi padre sin conocerlo. ¿Por qué? Dime de qué padeces y te diré cómo eres. Cuando yo estudiaba alimentación, había esta frase típica de somos lo que comemos. Pues yo te diría que somos lo que pensamos. Dime cómo piensas, dime cómo te enfrentas a las situaciones, dime el escenario de vida que tú tienes ahora mismo y cómo te estás enfrentando a él, y te diré de lo que padeces. O mejor dicho, dime de qué padeces y yo te digo todo ese sistema en el que tú ahora mismo estás envuelto. Me ha pasado mucho. No es que tengamos una bola de cristal o que seamos adivinos. Ha habido pacientes que me han dicho, ¡buah, Belén, ¿cómo puedes saber todo eso de mí? ¿Has hablado con mi mujer? No, corazón, yo tu mujer ni la conozco. Pero la enfermedad habla de la persona. Y ahí es donde quiero que investiguemos, es donde animo a mis pacientes o animo en mis talleres y en mis formaciones a que observemos, a que recojamos toda esa información técnica de cómo abordar un caso, toda esa información anatómica y física, porque a mí de qué me sirve conocer cómo se descodifica un cáncer de riñón si no sé cómo es un riñón o qué funciones tiene el riñón anatómicamente. Entonces yo en mis formaciones siempre intento consigo mezclar las dos cosas, la anatomía y la biodescodificación, ir tanto a la parte física como emocional. Y diréis, ¿y la parte energética? Viene como consecuencia. Somos energía, ya, pero toda energía es modificada por nuestro pensamiento y nuestra emoción. Entonces, ¿cuál sería el origen? La emoción y el pensamiento, para generar un tipo de energía u otra. Por eso a mí en mis talleres me encanta, o en mis formaciones, o en mis terapias, o en los directos que hago a veces también gratuitamente, dar esta información porque es muy valiosa, porque tenemos un poder increíble los seres humanos y yo confío en ese poder. Nadie nos ha enseñado esto, por eso a veces cuesta creer que la sanación venga desde dentro y no desde fuera. Y yo os digo que mirando dentro encuentras tesoros que jamás vas a poder encontrar fuera, porque están ahí. Porque tenemos esa capacidad, porque somos seres multidimensionales y con unas capacidades increíbles, pero nos hemos vendido a que la sanación viene de fuera. Y esto lo repetiré infinitas veces, porque siempre tenemos ese concepto, lo he visto en consulta, y dejan la responsabilidad en manos del terapeuta, y la responsabilidad es tuya. La biodescodificación me encanta. De todas las ciencias que he podido aprender, esta es la que más me mueve, porque he visto que es la que más resuelve. Y a la larga, y resuelve a larga distancia, no solamente en el momento preciso de la lesión o del dolor. Como os he comentado, hay personas que vienen con enfermedades terminales. Para esas personas no hay tiempo. No puedes estar un año dándole terapia, no. 3 sesiones, 4 como máximo, porque hay que espabilar, porque tienes que mover a ese personaje, porque a veces tienes que hacer una terapia de choque para que la persona salga de su zona de confort, de sus justificaciones, de entiéndeme, compréndeme. Y seguimos en el drama. Cuando hay una enfermedad terminal, realmente hay que ir directo al grano. Hay que realmente profundizar en el origen, porque no hay tiempo.
Yo no os voy a decir que esto sea la panacea de todo y tampoco os voy a decir que todo el mundo se cure. ¿Por qué? Porque hay un lado negativo de la biodescodificación que os voy a contar. Cuando una persona empieza a hacer biodescodificación y se da cuenta de cuál es el motivo de su enfermedad, qué es lo que tendría que cambiar en su vida, qué pensamiento, acción o forma tiene que cambiar para que su cuerpo vaya mejor, se ha dado cuenta, ha llegado el momento eureka, me he dado cuenta de... Porque si yo se lo digo, le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí. No vale con que un terapeuta te diga lo que te sucede, pero cuando tú en ese acompañamiento te viene ese momento eureka, me he dado cuenta, es cuando realmente se empiezan a solucionar las cosas. ¿Qué pasa? Que si tú te das cuenta y no haces los cambios, el cuerpo diría, pero a ver, este ser está fatal, porque ya se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer para estar sano y no lo está haciendo. La enfermedad viene con más fuerza. A esto lo llamamos epicrisis. Una epicrisis aparece cuando tú ya te has hecho consciente de cuál es el camino de tu sanación, pero no lo estás realizando. Ahí yo ya no puedo hacer nada, corazón. Por eso digo, hay personas que con la biodescodificación se han curado de enfermedades terminales, se han sanado muy rápido, y otras personas que tardan más tiempo, incluso personas que les da una epicrisis. Por esto que os estoy comentando. Entonces es importante que si hacemos un camino para biodescodificarnos, empecemos a ser mucho más honestos con nosotros mismos, a querernos más de lo que nos queremos y a pensar más en nosotros que en el resto de personas que siempre estamos atendiendo, cuidando, porque es más fácil escuchar y opinar de los problemas de los demás que escucharte y realmente entender tus problemas. Esto lo hacemos todos, es innato en el ser humano, pero salgamos del paradigma antiguo. Os digo que la biodescodificación es una escucha más biológica que psicológica y que va realmente al origen del conflicto. Yo soy más de utilizar la meditación en lugar de la medicación, pero bueno, ya cada uno utiliza los recursos que sabe. Nunca le diría a nadie que deje a su médico o que deje la medicación, Dios me libre, pero además, descodifícate, ves al origen de lo que está sucediendo en tu cuerpo y en tu mente. Y dicho esto, gracias por estar ahí, por escuchar todo el vídeo. Y bueno, para más consultas, aquí estoy disponible y os animo a que empecéis a entrar en coherencia, que os escuchéis más y que os queráis más, porque tanto el amor como el perdón hacia uno mismo y hacia los demás es el camino de la sanación, además de la coherencia, como he dicho antes. Muchas gracias y bueno, aquí estamos para más consultas.